Dios te bendiga, buenas tardes. Vamos a analizar la palabra, en este caso el libro de Juan ya. Vamos en el capítulo 6, son las 3 de la tarde en punto. Vamos entonces a empezar el capítulo 6. El pasaje se llama La alimentación de los 5000. Y si después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces la gente no nada más iba por la prédica, por la palabra, porque incluso eh, palabra tiene incluso los fariseos, ¿verdad? Pero entonces la gente no nada más se fijó en eso, también en lo que hacían, ¿verdad? Cuando le preguntaban cómo contestaba y sobre todo los milagros que les hacía, ¿verdad? Entonces, entonces subía Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es cuando salen los judíos de Egipto. Cuando de hecho, recuerden que en aquella época nos narra en Génesis que mataron un cabrito y que con su sangre pintaron las puertas, la parte de enfrente, de arriba de la puerta, y que comían el cabrito, y si era mucho cabrito, lo compartían entre una o dos familias. Entonces, eh, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este decía para probarlo. Entonces aquí Cristo le preguntó a Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar pan para todos estos? Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces aquí vemos cómo yo creo que tal vez ya Cristo había hecho un milagro similar a este. Tal vez no en multitud, pero sí ahí en corto entre sus discípulos. Creo que Jesús ya había hecho algo así, porque aquí dice, porque él sabía lo que había de hacer, pero esto decía para probarle. Eso lo dijo de Cristo. Yo creo que ya había hecho algo milagro similar a ese de la multiplicación de los panes, nada más ahí en corto con sus discípulos. Bueno, entonces, fue el precio, es que tenemos nada más 200 denarios, ¿verdad? ¿Qué es esto para una multitud tan grande? Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces, aquí vemos dos cosas interesantes, que la cebada en aquella época se usaba para hacer pan, ¿verdad? Bueno, aquí se acostumbra, por lo menos aquí en nuestro país, México, que para hacer pan se utiliza trigo. Generalmente trigo, a veces maíz, ¿verdad? Que también se puede hacer maíz, pero no se va. Bueno, en aquella época, en aquel lugar, en la época de Cristo, la cebada se usaba para hacer pan. Dice, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5000 varones. Entonces eran como 5000. De hecho, si se dan cuenta, hay una curiosidad muy interesante que cuando dicen números de personas, siempre dicen tantos varones, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Siempre nada más dicen tantos varones o tantos hombres y ya. Y si tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Entonces, obviamente que oró, ahí se ve como en la imagen como tenía las canastitas ahí, ¿verdad? Tal vez los partió en 2 pedazos, 3 pedazos, ¿verdad? Y se lo dio, ¿verdad? A sus discípulos que lo repartieron. Entonces, y los discípulos, entre los que estaban recostados, todos los discípulos pasaron las canastitas y les empezaron a repartir. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí vemos algo muy interesante.
saciarse. De hecho, hace ratito apenas leí que saciarse es una bendición, ¿verdad? En un pasaje, creo que viene en Deuteronomio, dice la palabra que cuando la gente anda en pecado, específicamente puede ser cuando anda en pecado, llevan sus 200 kilos de trigo, por así decirlo, y sacaban 200 kilos de harina, y con esa harina hacían pan, pero ese que no se sacian, tu trigo lo pesaste, eran 200 kilos, y de esos 200 kilos sacaste 200 de harina, y lo hiciste pan, y no te saciaste, porque es una maldición eso de tener mucho que comer, ¿verdad? Y no saciarse, es un castigo de Dios. Para que dice claramente, dice, y cuando se hubieron saciado, ¿verdad? O sea que les bendijo eso, ¿verdad? Les bendijo así, les dio la oportunidad de poder saborear el pan, de poder tener paz. Por eso esa palabra que, de hecho, fue Cristo el que lo dijo, que había que orar antes de comer, ¿verdad? Dice, orar de gracias a Dios por la comida, para que te sacies, para que tengas paz cuando comas. Entonces recogieron los pedazos que se sobraron tanto de pan como de pescado, y se recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes se van a sobraron a los que habían comido. Entonces aquí realmente fueron 12 cestas de pedazos de pan. 12 cestas. Dice, aquí nada más dice cuántas cestas de pan recogieron, 12 cestas de pedazos. No dice cuánto recogieron de pescado. Dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Verdad? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ser el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces incluso, entonces Israel sí esperaba, ¿verdad? Un Mesías, pero como Moisés, un guerrero, una persona que hacía, que Dios usó para castigar a Egipto, ¿verdad? Entonces aquí Israel esperaba que el Mesías que Dios enviara lo usaría para castigar a Roma, que era el que estaba ocupando Israel. Y se dan cuenta, eso lo vi en una prédica ahí de Germán Ponce, la mayor parte del tiempo Israel, por lo menos en la antigüedad, siempre estuvo subyugado, excepto cuando Saúl, David y Salomón, que fueron libres, pero de ahí en adelante les cayó imperio tras imperio, ¿verdad? O sea, siempre estaban ocupados por Egipto, por Babilonia, este, por Siria, que incluso llegaron a ser esclavos. Entonces Israel esperaba un Cristo guerrero, ¿verdad? Un Cristo que los liberara, que los libertara, como así como Moisés. Incluso cuando en el aposento le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y dice Cristo, no, a vosotros no os toca saber los tiempos de las sazones. Entonces, Cristo aquí multiplica los panes, ¿verdad? La gente se sacia, es bendecida, ¿verdad? Porque el pecado sí es que te quita el gozo, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, hasta incluso de comer, incluso de no poder dormir bien. Pero entonces, una vez escuché esto de Jacob, que otro pastor dijo que Jacob tenía insomnio. ¿Verdad? Eso también es una maldición. Dice que Jacob quería dormir, pero el sueño huía de sus ojos. Tenía insomnio, estaba enfermo. Jacob estaba pues librándose de algún pecado. Bueno, entonces ahí acaba el pasaje de la alimentación de los 5000. Voy a dejar aquí el video para que no se haga muy largo, pero voy a hacer otro video, a ver si puedo hacer otros dos. Bueno, igual yo espero que sea mucha bendición este mensaje para ti y para los tuyos. Dios te bendiga.